Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco, durante su audiencia general de esta semana, nos dijo: para corregir a las personas hace falta cariño y cercanía. En la audiencia general, el Papa recordó que ser cristiano significa no detenerse ante las primeras dificultades y confiar en la ayuda de Dios. Esto se pone en práctica especialmente cuando es necesario corregir a otras personas. La clave es la cercanía. E tanto tempo è anche tollerare i problemi degli altri, i difetti degli altri in silenzio e nella preghiera, per poi trovare la strada giusta di aiutarlo a correggersi. E questo non è facile. La strada più facile è il chiacchiericcio, spellare l'altro, come se io fosse perfetto. E questo non si deve fare. Mitezza, pazienza, preghiera, vicinanza. Recordó que esa cercanía es lo que San Pablo pedía cuando decía que cada uno debe hacerse cargo de los demás y de lo que les pesa. Quanti pesi sono presenti nella vita di una persona? La malattia, la mancanza di lavoro, la solitudine, il dolore e quante altre prove che richiedono la vicinanza e l'amore dei fratelli. Antes de la catequesis, esta bailarina dio así la bienvenida al Papa. Entre los peregrinos estaba Sor Gloria Cecilia Narváez, religiosa que estuvo secuestrada 4 años y 8 meses por un grupo yihadista en Mali. Dallo Spirito Santo. Grazie. Gloria Cecilia Narváez, la religiosa liberada de los yihadistas, se despide del Papa Francisco durante la audiencia. Sor Gloria Cecilia Narváez es la misionera colombiana que estuvo secuestrada en Mali durante 4 años y 8 meses. Los yihadistas la capturaron en 2017 y fue liberada en octubre. Desde entonces permanece en Roma y dio esta sorpresa al Papa en la audiencia general. ¿Qué está haciendo usted todavía por acá? ¿Va a Colombia? ¿Cuándo va a Colombia? Te veo mucho mejor. El Papa ya había saludado a la religiosa pocas horas después de su llegada a Roma, nada más ser liberada. Fue durante la misa de apertura de la primera etapa del sínodo. El Papa también intercambió unas palabras con las religiosas que la acompañaban. Les preguntó sobre las vocaciones. La Congregación de las Franciscanas de María Inmaculada lleva orfanatos, hospitales, escuelas y otras iniciativas sociales en muchos países del mundo. El Sumo Pontífice celebra funeral por cardenales y obispos fallecidos este año. Sobre todo recuerda a víctimas del COVID. Francisco presidió la misa por los 17 cardenales y 191 obispos fallecidos en el último año. Llevaba la casulla roja, el color del luto pontificio. Es una ceremonia muy emotiva, puesto que se trata de conocidos o ex colaboradores suyos, sobre todo en el caso de los cardenales. Francisco recordó que algunos fallecieron a causa del coronavirus y en medio de situaciones complicadas que agravaron el sufrimiento. Por eso reflexionó sobre el dolor. Davanti alle difficoltà e ai problemi della vita è difficile avere pazienza e rimanere sereni. Serpeggia l'irritazione e spesso arriva lo sconforto. Può così capitare di essere fortemente tentati dal pessimismo e dalla rassegnazione. El Papa dijo que Dios acompaña en el sufrimiento de las personas. Recordó que su rol es el de padre y no de genio que resuelve problemas. Dio accompagna, soprattutto nel dolore, come un padre che fa crescere bene il figlio, standogli vicino nelle difficoltà senza sostituirsi a lui. E prima che sul nostro viso spunti il pianto, la commozione ha già arrossato gli occhi di Dio Padre. Lui piange prima, mi permetto di dire. También lanzó un mensaje para los ancianos, para que no se dejen llevar por la amargura de tantos sinsabores encontrados en la vida. È brutto arrivare alla vecchiaia col cuore amaro, col cuore deluso, col cuore critico delle cose nuove. È molto duro. El Papa dijo que detrás de muchas situaciones difíciles lo que se esconde es una purificación que hace madurar a las personas.
Entre los presentes estaba el secretario para las Relaciones Exteriores de la Santa Sede, Monseñor Paul Richard Gallagher, o los cardenales Giuseppe Bertello, Gianfranco Ravasi, o el limosnero del Papa, el cardenal Konrad Krajewski. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le dice al Papa: usted es el mayor luchador por la paz que he conocido. Una comitiva de 85 vehículos ha escoltado al presidente de los Estados Unidos y a la primera dama al Vaticano para un encuentro privado con el Papa. Es la primera vez que Joe Biden se reúne con Francisco como presidente de Estados Unidos. Ha sido acompañado por un grupo de asesores y funcionarios de la Casa Blanca, quienes ha presentado al Papa uno por uno. My National Security Advisor, Jake Sullivan. Joe Biden es el segundo presidente estadounidense católico de la historia y ha acertado con un regalo bastante católico para el Papa. Se trata de esta casulla tejida a mano de la colección de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Washington. La primera misa de Joe Biden como presidente fue allí. La vestidura fue realizada en 1930 y utilizada por jesuitas en Estados Unidos. I hope you find this gift from the United States appropriate. El Papa, por su parte, le ha regalado al presidente una cerámica que representa a un peregrino en Roma con la Basílica de San Pedro detrás. También le ha regalado una colección de sus principales documentos papales. Pero el presidente Joe Biden no podía marcharse sin hacer un último regalo a Francisco. I'm not sure this is appropriate, but there's a tradition in America. Non so se questo è opportuno o no, c'è una tradizione negli Stati Uniti That the president has what is called a command coin. Il presidente ha un comando, una di comando. That he gives to warriors and leaders. Che dà ai combattenti, ai leader. And you are the most significant warrior for peace I've ever met. Lei è il guerriero più forte per la pace che io abbia mai incontrato. And with your permission, I'd like to be able to give you a coin. La moneda tiene un significado especial para el presidente porque en una de sus caras aparece el estado de Delaware y, como ha explicado al Papa, su hijo Bo había servido en la 261 Brigada de la Guardia Nacional del Ejército de Delaware antes de morir de cáncer cuando tenía 46 años. Dello Now Stato the di tradition Delaware. is, E la tradizione and I'm only kidding about this, è scherzo. if next time I see you, La you don't prossima have it, volta, se lei non la you vede have to non buy ce the l'ha, drinks. La reunión estuvo llena de momentos simpáticos. Los líderes discutieron asuntos serios como el cambio climático, la migración y la protección de los derechos humanos, según un comunicado del Vaticano. Tras su encuentro con el Papa, Joe Biden se reunió con otros altos cargos del Vaticano, como el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario de Relaciones Exteriores, Monseñor Paul Richard Gallagher. En un comunicado, la Casa Blanca informó de que hablaron sobre los esfuerzos para reunir el apoyo mundial para la vacunación de todos contra el COVID-19 y que el presidente agradeció al Vaticano que hable de los detenidos injustamente, especialmente en Venezuela y Cuba. Según Joe Biden, no han hablado del aborto y el Papa le ha dicho que se alegra de que sea un buen católico y que debería seguir recibiendo la comunión. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 15 de San Lucas, tenemos al Señor presente en medio de los pecadores y de lo cual los fariseos lo critican porque come entre ellos y convive con ellos. A esto el Señor nos presenta dos hermosas parábolas sobre el reino. La parábola de la oveja perdida que va en busca y que hay más alegría en el cielo por una que se arrepiente que por las 99 justas, y la parábola de la mujer que pierde una de sus 10 monedas, la cual la busca, barre la casa, hace todo lo necesario y cuando la encuentra le da más alegría por la que encontró que por las otras 9 que tenía. El gran problema que tenemos ahora es que no tenemos 99 ovejas justas o 99 personas. Quizás tendremos una. O sea que tendríamos que ir nosotros en la misión en busca de las 99. Y esto es un reto para cada uno de nosotros como bautizados. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer efectiva la gracia que recibimos en el bautismo, de ser testigos de Jesucristo, de pregonar ese reino, anunciándoles a ellos la liberación,
para que así puedan convertirse al escuchar la palabra del Señor. Hoy el Señor nos invita, nos llama a que hagamos posible este llamado, invitando a los demás a la conversión. Y estamos seguros que tendremos una fiesta grande en el reino de los cielos cuando veamos a todas aquellas personas alejadas de la iglesia acercarse y compartir como verdaderos hermanos y hermanas. Que el Señor nos ayude a poder hacer efectiva su gracia, ayudándonos a vivir nuestro discipulado. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos de América, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. Tras la luz verde de este miércoles en la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la ley de reforzamiento de la adherencia en Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, mejor conocida como la ley Renacer, legisladores del Partido Demócrata y Republicano aseguran que el texto legislativo permitirá presionar aún más a la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo por sus actos al frente del gobierno del país centroamericano. La ley, que aún debe ser firmada por el presidente Joe Biden y se espera lo haga el viernes, tiene como objetivo presionar a la administración nicaragüense por la falta de garantías democráticas en las inminentes elecciones presidenciales del domingo y sus acciones represivas contra los opositores y activistas contrarios al ejecutivo del país centroamericano. Asimismo, YouTube se suma a la lista de cierres de cuentas relacionadas con el gobierno nicaragüense. Un total de 82 canales de la red social y 3 blogs fueron cerrados. Esto según lo informó Google Alphabet Inc., propietario de la plataforma. El cierre forma parte de una investigación en curso sobre operaciones de influencia coordinadas vinculadas al gobierno de Nicaragua, de acuerdo con información difundida por la compañía. En otras informaciones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publicó un nuevo memorando el lunes sobre el proceso de admisión de migrantes sin documentos legales en los puertos de entradas del país, fechado el 1 de noviembre de 2021 por el comisionado interino de la patrulla fronteriza, Troy Miller, que entra en vigencia de inmediato, revocando así una política de la era Trump. Según la nueva guía, los migrantes que buscan asilo pueden presentarse en los puertos de entrada para hacer su solicitud, pueden permanecer en la fila para ser procesados, pero no se garantiza que puedan pasar a esperar dentro de Estados Unidos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Estados Unidos no reconocerá mandato de Ortega y analiza sus próximos pasos. Las cartas están echadas y Estados Unidos se prepara para desconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua, que todo apunta a abrirán el camino para un nuevo mandato de Daniel Ortega, tras más de 13 años en el poder. Las elecciones no van a tener credibilidad y de que ellos, después de las elecciones, no van a tener el mandato democrática después de las elecciones. Washington prepara acciones inmediatas para condenar las elecciones catalogadas como una farsa y ya empezó a analizar la posibilidad de restringir la participación de Nicaragua en un tratado de libre comercio firmado en 2004. Estamos analizando los componentes de CAFTA-DR para hacer los cambios necesarios para asegurar de que no benefician al gobierno de Ortega Murillo. La medida goza de apoyo bipartidista en el Congreso y, de hecho, una comisión de senadores de los dos espectros políticos recomendó en junio a la administración Biden la revisión del pacto económico. El senador republicano Rick Scott es uno de los legisladores que presionan por este movimiento. Claramente Ortega solo lo está usando para su propio beneficio. A él no le importa a la gente de Nicaragua. Si piensas por qué hacemos acuerdos para ayudar a toda la gente de un país. No lo hicimos para ayudar a los dictadores de un país. Al mismo tiempo, el Congreso se alista para poner en el escritorio del presidente Biden el proyecto de ley Renacer, que establece un marco de sanciones diplomáticas y económicas, entre ellas las referentes a CAFTA. Se espera que el mandatario promulgue la ley antes del domingo.
El gobierno sandinista acusa a Estados Unidos y la Unión Europea de intervencionismo por la imposición de sanciones y por los constantes llamados a favor de elecciones justas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. En El Salvador, separan de curules a diputados de Nuevas Ideas. Durante el establecimiento del quórum, los diputados Gerardo Aguilar y José García permanecían en sus curules a la espera que iniciara la plenaria número 27. Después de abrir la sesión y como es de costumbre, realizaron los llamamientos de diputados suplentes. Entre el listado estaba Helen Jovel, quien sustituirá a Gerardo Aguilar, y José Amaya en lugar de José García, desde el 3 de noviembre hasta el 5 de abril de 2022. El diputado José García permaneció por unos minutos en el pleno. Posteriormente se acercó a hablarle al presidente de la Asamblea Legislativa y se retiró. La posición del partido fue oficial. Ellos están separados ahorita del partido desde el día sábado. Ahora lo hicimos de una manera oficial con el debido proceso. El partido Arena dice que se debe revisar el reglamento interior para conocer la legalidad de sustitución por 5 meses. Tenemos entendido que las sustituciones son por enfermedad o por alguna situación que sea afectada directamente sin antes haberse dado este tipo de acciones, así que estamos, sorprendidos aún en la forma como fueron retirados. Por su parte, el diputado Edgar Fuentes, quien de acuerdo a Roy García participó en las reuniones, no ha sido separado del partido y permaneció en su curul. En Twitter, el legislador respondió a los señalamientos denunciando que es parte de una agenda de los 2 diputados que calificó como traidores y que no les extrañe que así como han intentado involucrarlo a él, lo harán con más diputados, con el fin de debilitar la popularidad del partido. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Casa, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que el Hospital Rebagliati ha inaugurado una nueva área para los trasplantes de médula ósea. La inauguración de la nueva área de trasplantes de médula ósea se realizó en el Hospital Edgardo Rebagliati y esto permitirá que los pacientes que padezcan de esta enfermedad ya no tengan que acudir al extranjero para ser tratados. Se trata del área de trasplantes alogénicos con donantes no emparentados, que coloca al Perú entre los países más desarrollados en el sector médico de toda Latinoamérica. Según el presidente ejecutivo de Salud, Mario Carguapoma, las nuevas instalaciones permitirán ahorrar en el tratamiento hasta $1 millón por cada paciente. Además, el funcionario de salud aseguró que se está haciendo entrega de 10 habitaciones individuales para los nuevos ambientes del servicio de hematología especializada, área donde los pacientes podrán ser acogidos y monitoreados antes de sus intervenciones, durante el proceso de trasplante y para el proceso de recuperación. Cabe indicar que los trasplantes de médula ósea son procedimientos quirúrgicos más costosos en todo el mundo. Continuando con la información, el gobierno central ha declarado que las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional en las diversas intervenciones que realicen. A través de la Resolución Suprema número 191/2021, publicada en el Diario del Comercio, las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional del Perú por un periodo de 30 días. Esta medida fue tomada para buscar que las Fuerzas Armadas puedan garantizar y ayudar el libre tránsito por las vías y carreteras, además de respetar plenamente la vigencia del derecho a la libertad y seguridad personal. El trabajo de la policía en conjunto con las Fuerzas Armadas también tienen como principal objetivo resguardar los puntos más críticos de la ciudad, donde a diario se producen robos, venta de drogas y diversos actos ilícitos. El coronel Eric Asencios, director del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, precisó que los miembros de las Fuerzas Armadas han recibido instrucción en temas de derechos humanos, conocimientos adquiridos que podrán ejecutar en las operaciones policiales que se realicen en Lima y Callao.
Continuando con la información, ahora nos vamos con noticias católicas. La Arquidiócesis de Lima, impulsando la Asamblea Juvenil, logró congregar a líderes de 12 decanatos de Lima. Con gran éxito se llevó a cabo la primera Asamblea de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Lima. Bajo el lema En el Camino Sinodal, los líderes juveniles y los asesores de 12 decanatos participaron en una jornada de formación, reflexión y diálogo con miras al Plan Pastoral Juvenil para el periodo 2021-2023. El evento juvenil, organizado por la Vicaría de la Pastoral Juvenil, tuvo como objetivo promover el encuentro entre los principales agentes juveniles de nuestra arquidiócesis, a fin de favorecer la escucha y la toma de decisiones en un camino sinodal. Desde muy temprano, la Asamblea de los Jóvenes inició con las palabras del obispo auxiliar de Lima, Monseñor Guillermo Cornejo. Al término de la presentación, se desarrollaron plenarios en grupos, tanto para los que se encontraban conectados de forma virtual como para los coordinadores de canales presentes. Este espacio permitió que se realicen aportes y sugerencias de mejora en el documento que guiará el camino de los jóvenes en los próximos años. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Trabajadores denuncian actos arbitrarios en la alcaldía de San Salvador, El Salvador. De acuerdo a los sindicalistas, se trata de suspensiones arbitrarias y despidos injustificados cometidos supuestamente por la alcaldía de San Salvador. Y este día estamos denunciando los atropellos que está haciendo Mario Durán con su consejo, donde nos han entregado notas de suspensión de 5 días sin gozo de sueldo, y están respetando lo que es la ley de la carrera administrativa municipal y en restarlo de inmediato a nuestros compañeros despedidos, que son más de 2.000 trabajadores. Y desde ya denunciamos también que a partir del mes de diciembre viene una ola de despidos a más de 250 agentes del CAN, los van a despedir hoy en diciembre, y de otros sectores como 350. Los trabajadores señalaron que las suspensiones ocurrieron cuando los empleados se encontraban en su día dedicado al sindicato. Que si bien el artículo 64 de la CAM, de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, faculta a las jefaturas a estos tipos de suspensiones, son en el marco de la infringir lo regulado en el artículo 60. Pero el artículo 60 se refiere a cuestiones que dentro del desarrollo de sus labores. Hay descuentos arbitrarios a la gente que usa su día sindical, labores sindicales para defensa de derechos. ¿A dónde está la ley? Los representantes sindicales dijeron que en reiteradas ocasiones han pedido establecer una mesa de diálogo con el alcalde de San Salvador. Sin embargo, no han recibido respuesta. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández. Esta es la iniciativa para sistema de búsqueda de desaparecidos, presentadas en la Asamblea Legislativa, también del país centroamericano, El Salvador. El caso de desaparición de los hermanos Guerrero y de otras personas que a diario se reportan no ha pasado desapercibido en la Asamblea Legislativa. Por ello, el FMLN presentó una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Búsqueda, Investigación, Localización y Recuperación de Personas Desaparecidas y agilizar el proceso de búsqueda sin esperar 72 horas. Manda a las autoridades a actuar de oficio, es decir, no esperar 72 horas para iniciar la diligencia. La ley contiene 4 etapas fundamentales que tienen que ver con una investigación preliminar, una investigación ampliada, y luego tiene también ya la fase que tiene que ver con remitir a la Fiscalía el procedimiento si procede o no. Gana dijo que no acompañará iniciativas de la oposición. Eso sí, cree que es necesario legislar en el tema de las desapariciones. Cualquier propuesta de Arena o del FMLN, yo en lo particular no la voy a tomar en serio porque tuvieron 30 años para hacerlo. Las familias creo que se merecen
una atención personalizada de parte de la policía y de las autoridades, atención psicológica, una atención de pericia, de verdad, para buscar en cada caso. La fracción de Vamos ha recopilado datos proporcionados por la Fiscalía General de la República, en la que señala que del 2005 hasta agosto 2021 se han realizado 28.361 denuncias de personas desaparecidas. Ante esto, la legisladora de ese instituto político dijo que es necesario analizar la iniciativa. Y las autoridades simplemente no mueven un dedo para poder encontrar a personas que no sabemos qué pasó con ellos. La mayoría de desaparecidos, un poco más del 50%, son hombres. De ellos, la mayoría son jóvenes entre los 18 y los 29 años. Asimismo, de la población de mujeres, el 80% son mujeres menores de 30 años. Por su parte, Arena cuestiona el plan control territorial. La mayoría mujeres desaparecidas, y hasta este momento no hay información y no tenemos ningún respaldo del gobierno central. La pregunta es, ¿dónde están estos cientos de miles de millones de dólares del plan control territorial? La Asamblea Legislativa ya tenía una iniciativa para crear un sistema nacional de búsqueda, pero el expediente fue enviado a archivo en esta legislatura. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Hoy, 4 de noviembre, el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de San Carlos Borromeo. Conozcamos más de esta fascinante historia. La ciudad de Milán, engalanada y alborozada, recibía a los peregrinos que acudían a ganar indulgencias en el jubileo declarado por el arzobispo cardenal Carlos Borromeo. Y entre sus visitantes ilustres llegó el 11 de agosto de 1576 el príncipe don Juan de Austria, gobernador de los Países Bajos, quien con una tropa pequeña iba de paso. Y tras permanecer 48 horas en la ciudad, continuó su camino, pero dejó la peste negra que uno de sus soldados había contraído. La epidemia se propagó como fuego en pasto seco, y mientras las autoridades y todos los nobles salieron despavoridos, San Carlos Borromeo, que estaba fuera de Milán, al conocer la noticia, regresó inmediatamente y se puso al frente de la situación, convirtió su palacio arzobispal en un hospital, y allí mismo hospedó a los sacerdotes de todas las parroquias de su arquidiócesis, a los que organizó en brigadas con los monjes y monjas de los monasterios de la región para atender a los afectados. Como los hospitales no daban abasto, ordenó que en las casas vacías de toda la periferia fueran acogidos los enfermos, y dado que el comercio agotó sus existencias, vendió todo lo que poseía la iglesia y mandó a traer alimentos con los que mitigó el hambre de toda la ciudad. El cortinaje de los templos y de su casa los descolgó para hacer vestidos, y personalmente alimentaba, cuidaba, asistía a los enfermos, curaba a los infectados y enterraba a los muertos con sus propias manos. Hizo levantar altares en parques, calles y plazas, en las que él se turnaba con los sacerdotes para oficiar misas constantemente, y cuando la peste desapareció, San Carlos Borromeo caminó 150 kilómetros hasta Turín para orar ante la sábana santa en acción de gracias. Carlos Borromeo, nacido en Arona, Italia, el 2 de octubre de 1538, pertenecía a una de las familias más poderosas de Milán, y en 1559, luego de graduarse con honores en Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Pavía, su tío, el recién electo Papa Pío IV, le otorgó el capelo cardenalicio, sin ser sacerdote, a los 22 años, y lo nombró secretario de Estado del Vaticano y administrador de la Arquidiócesis de Milán. Y aunque en principio hubo reticencia por parte del clero y las autoridades civiles, que veían con malos ojos ese acto de nepotismo del pontífice, muy pronto Carlos Borromeo se ganó el respeto de todos y el cariño del pueblo, gracias a su preclara inteligencia, su precoz sabiduría para impartir justicia, su vida austera y sus incuestionables dotes de administrador, lo que fue determinante para que el Papa le encargara, en 1562, la organización de la última etapa del Concilio de Trento, en el que bajo su conducción puso a salvo la Iglesia de la feroz arremetida de la Reforma protestante, le dio herramientas para enfrentarla y reforzó sus estructuras doctrinarias y dogmáticas. Al morir su hermano mayor, que era el heredero de la fortuna familiar, este patrimonio pasó a sus manos, pero San Carlos Borromeo, en una insólita muestra de desapego de aquella época, renunció a ella en favor de su tío materno Julio. Se ordenó sacerdote y 2 meses más tarde recibió la consagración episcopal. Tras la muerte del Papa Pío IV, obtuvo permiso de su sucesor Pío V
para ponerse al frente de la arquidiócesis de Milán, que hasta entonces había administrado desde Roma, y al llegar a la ciudad, San Carlos Borromeo tuvo que poner en orden la casa, dada la laxitud del clero y la evidente apatía de los feligreses. Vendió todos los objetos preciosos del palacio y con el producto de su venta, San Carlos Borromeo alimentó y dio techo a cientos de familias pobres durante mucho tiempo. Acabó con el lujo en el que vivían los clérigos y por eso atentaron varias veces contra su vida. Con su intrepidez y valentía, San Carlos Borromeo salvó a Milán de aquella peste negra de la que ya hablamos. Puso en marcha los cambios litúrgicos aprobados por el Concilio de Trento, abrió 740 escuelas dominicales dirigidas por 3.000 catequistas que enseñaban a 40.000 alumnos. Fundó 6 seminarios para formar a los sacerdotes de acuerdo con esas innovaciones conciliares. Sus permanentes ayunos, sus extensas jornadas de trabajo y oración, la penitencia constante y las escasas horas de sueño le pasaron factura muy temprano a San Carlos Borromeo, porque el mismo mes en que cumplía 46 años, su salud empezó a apagarse y el 4 de noviembre de 1584 murió apaciblemente en medio del llanto de los milaneses. Fue canonizado por el Papa Paulo V en 1610 y por eso hoy día de su festividad pidámosle a San Carlos Borromeo que nos dé la valentía suficiente para renunciar a todo por seguir a Jesús. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.